romper una barrera mental que tienen muchos agentes, sobre todo los que han trabajado mucho. Estoy hablando ahora de los más experimentados, ¿ok? A los agentes experimentados que han trabajado con clientes locales. El cliente local depende mucho más de un presupuesto, ¿ok? Tiene ahorros mucho más limitados. El cliente internacional, por su naturaleza, si tú estás comprando una propiedad en el exterior, eres una persona que económicamente estás muy solvente, porque si no, no estarías ni siquiera planteándote el comprar una propiedad en el exterior. Una vez que tú te planteas comprar una propiedad en otro país, quiere decir que estás muy solvente. Para trabajar con ese cliente internacional, se necesita otra mentalidad completamente distinta. Y el domingo yo hice un video en las redes de una persona que estaba haciendo una obra comunitaria y yo fui y contribuí con esa obra comunitaria y él me hizo un upsell 2 veces. No sé si ustedes vieron ese video. Sí. ¿Ok? Y me pareció espectacular. Y yo le decía, yo no sé si tú sabes lo que acabas de hacer conmigo, pero tú me hiciste un upsell 2 veces. Entonces, bueno, le expliqué que simplemente por experiencia, no tenía una formación en ventas formal, valga la redundancia. Con el cliente internacional hay que romper con muchísimas limitaciones que tiene la gente local, porque además lo escuchaba. ¿Okay? El agente local limita ese upsell, no entiende los 3 tipos de clientes, que era el tema del lunes. Hay 3 tipos de clientes o 3 tipos de prospectos. El prospecto que todo lo quiere gratis. Ese tipo de prospecto sirve para nos da cierto feedback a nuestro cliente. ¿Okay? No es que no sirva para nuestro negocio, también nos da feedback para nuestro cliente. Hay un segundo tipo de cliente que quiere solamente lo más económico. Y hay otro tipo de cliente que solo quiere lo mejor. ¿Está bien? Y para la persona que no quiere solo lo mejor, y muchas veces el agente inmobiliario le cuesta entender que ese cliente al que tú le estás ofreciendo una propiedad de 1.500.000, quizás no compró contigo porque otro le ofreció una propiedad de 4 millones. Entonces, para trabajar con ese cliente internacional no solamente se necesita el conocimiento técnico, se necesita entender estos 3 tipos de clientes y específicamente entender a ese cliente que solamente quiere lo mejor. Tu comportamiento, tu comunicación, tu información, y miran a Tomás hablando así, ustedes han visto los listings de Tomás de 8, de 10, de 12 millones, la casa que está acá es una casa que tú personalmente construiste, Tomás, que está listada en este momento en más de 10 millones de dólares. Ese tipo de cliente en ningún momento no es que no le importe gastar, pero su prioridad es encontrar lo mejor. ¿Okay? Y este tipo de cliente internacional, en muchos casos, no es el precio, es lo que a él realmente le satisfaga. Y para muchas personas es difícil entender este tipo de mentalidad. Y que queden cortos muchas veces y pierden al cliente por esto. Salieron los dos con experiencia de clientes. Adelante, Víctor. No, y quisiera complementar mencionando que a veces es viceversa. A veces en ese proceso de conversación con el cliente, cuando lo estamos precalificando, quizá ese cliente tiene los recursos para comprar una propiedad de 2 millones o de 3 millones o de 5 millones, pero en ese proceso de entender su plan de negocios, él lo que quiere es buscar cómo diversificar el riesgo y en vez de comprar una propiedad de 5 millones, quiere comprar 3 o 4 o 5 de menor precio porque está buscando es dónde puede colocar ese resguardo de capital, resguardar diversificar o minimizar el riesgo y por supuesto estar apostándole a construir un portafolio, Orlando. Víctor, ahí viene lo que Orlando siempre dice, que el agente típico está enfocado en el producto, intentando vender el producto, no se ha enfocado en el problema y en la persona. Y si te enfocas en la persona, el problema, te vas a dar cuenta que no necesariamente porque tiene 5 millones, quiere comprar un producto de 5 millones. A lo mejor quiere comprar 5 productos de 1 millón. Pero como tú estás intentando venderle el de 5 porque tú crees que tiene 5, estás trabajando en contra de ti mismo, fíjate, y no te has dado ni siquiera cuenta. Un detalle, Orlando, muchas veces, y esto lo hemos repetido infinidad de veces, pero viene el caso, el agente vende según su bolsillo. Entonces, correcto, es una frase, resumiste todo en una sola frase, la gente vende por su bolsillo, así es. Por su bolsillo, entonces no entienden cómo un cliente puede decirte, yo quiero comprar un apartamento de 5 millones de dólares, cuando tú vives en una casa de 300,000. Ahí en tu mente, si tú no estás entrenado, tú tienes un desconecte. O sea, tú no entiendes cómo alguien puede pagar por un...
Te da miedo, te da miedo. Te da miedo pedirla. Te da miedo. Por eso es que No primero puedo necesitamos creer. un cambio de mentalidad. Es no, ¿cómo yo le voy a ofrecer esta propiedad de X cantidad de dinero? Eso es muchísimo dinero. Quizás para ti, y está bien en este momento, pero para ese cliente es lo que él está buscando. No piense en ti, piensa en él. Adelante, Tomás. Sí, esto sucedió el otro día. Yo estaba en el concesionario de mi carro y estaba viendo, mientras hacía un servicio, estaba viendo los carros. Los Ferrari nuevos, Orlando, valen 480,000. Aston Martin, $560,000. Y yo me decía, wow, yo me acuerdo cuando los Ferrari valían 200,000, ahora valen 560,000. Pero imagínate que tú eres una persona, que tú manejas un automóvil que tú consideras bueno de $50,000. En tu mente no cabe cómo alguien va a gastar $500,000 y de hecho te da miedo venderle eso porque a ti no te cabe acá. Entonces eso hay que modificarlo. Uno tiene que entender y aceptar lo que el cliente quiere según su estilo de vida, según su disponibilidad económica, y sí preguntar definitivamente y no tratar de venderle lo que tú crees, bien sea muy caro o muy barato. No es lo que tú crees, es lo que a él le sirve. Por eso siempre decimos en las reconstrucciones que no estamos vendiendo lo que no necesitan. Estamos tratando de hacer el match entre lo que están buscando y lo que necesitan. Estamos tratando de hacer esa conexión, Orlando. Por eso es tan importante identificar, es este cliente el que está buscando prácticamente lo gratis, porque hay clientes que dicen, no, yo quiero que tú me vendas la propiedad, pero por $500, porque este es un cliente que quiere todo gratis. Ok, lo identifiqué. Este es un cliente que simplemente está buscando lo más económico. Pero tengo que tener mucho cuidado si estoy hablando con un cliente que simplemente quiere lo mejor. Porque si tú no le ofreces lo mejor, lo vas a perder a otra persona. Su prioridad no es la parte económica, no es que no le importe gastar el dinero, no, es que su prioridad es conseguir lo mejor. Entonces, es importante, como decía Tomás, enfocarme con quién estoy hablando, con el que prácticamente lo quiere. Ustedes tienen muchos clientes, muchos prospectos, perdón, que lo que hacen es pedir información y más información y no toman acción. Lo que quieren es que ustedes le den todo y le dediquen todo el tiempo necesario, pero no quieren hacer nada. Tienen otros clientes que están buscando, pero me va a costar la inspección $400, pero 400 no es tan caro, pero me van a cobrar por el wire transfer. O sea, este quiere todo lo más económico. Entonces, debo identificar con quién estoy hablando para yo poder decidir si este cliente vale la pena trabajarlo y si quiero trabajarlo. Y si la respuesta es sí, ok, ¿cómo yo me debo comportar, como dice Tomás, con respecto a ese cliente? Ahí realmente está la clave, con quién estoy hablando, porque, como dice Tomás, se comete mucho el error de hablar con todos los clientes igual y presentarle a todos los clientes por igual. ¿Okay? Es uno de los errores más comunes que me hablan, Tomás. En un caso en vivo que tenemos nosotros con Mónica, que es mi socia en España, generamos un prospecto, un lead, y este señor originalmente vino buscando una inversión con retorno en el ELSE. O sea, él quería algo que produjera renta, ¿verdad? Conversando con él y su esposa acá, fíjate, conversando, me doy cuenta que son gente de muy alto perfil, de mucho más alto perfil de lo que estamos hablando, y le digo, ¿y qué tipo de propiedades tienen ustedes en España? Y me dicen, solo compramos las joyas de la corona. Esa fue la respuesta. Él está buscando las joyas, él no está buscando ahorro. Acto seguido, vamos a hablar de Waldorf Astoria. O sea, inmediatamente. ¿Y sabes qué? Compró un Waldorf Astoria. Claro. Además del Elser, compró un Waldorf Astoria. Hubo un upsell ahí. En una pregunta relativamente inocente, ¿qué tipo de propiedades invierten ustedes en España? A veces no nos tomamos el tiempo de conversar, ¿verdad? Y de indagar, no como un robot, porque esto es importante. No es indagar como un robot. Hacer las 5 preguntas, 1, 2, 3, no. En la conversación. Tratar de incorporar eso en la conversación, cuando estás andando, que se sienta natural. Y sale natural. Guillermo que está siempre conectado con nosotros, está en las reuniones, y yo voy a diferir, Guillermo, contigo. Guillermo hizo un comentario aquí, vamos a ver si estamos de acuerdo, que dice, este tipo de cliente es más exigente. Yo voy a diferir. Yo digo que el cliente, el cliente, mientras más solvente económicamente, menos exigente es. Lo que uno tiene es que estar más preparado. Pero si tú uno tiene que ser mucho más exigente con uno mismo para ir con clientes de mayor valor, como decimos. No tienes el cliente que quieres, tienes el cliente que te mereces. Entonces, claro, si yo no estoy, yo me tengo que exigir más a mí para trabajar con clientes de ese nivel. Pero esos clientes de ese nivel no son más exigentes. No, yo tengo que estar más preparado. Pero son personas, y
así lo decimos en el Mastermind, con productos en general, no estamos hablando de bienes raíces, dice, el cliente que te va a comprar un producto de $500, ¿pero por qué? Pero explícame, ¿y cuánto es? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y qué me vas a dar? Ajá, ¿y en cuánto tiempo te lo puedo pagar? El de $50,000 es transferencia hecha. Listo. Es muchísimo menos exigente. Son personas que han evolucionado mucho más desde el punto de vista económico o de negocio y saben muy bien lo que quieren, saben el riesgo que están tomando y tienen un margen de error muy, pero muy, muy superior. Son, o sea, muchísimo menos exigente que el cliente de menor valor. A mayor valor, menor exigencia. Lo que tienes que estar más preparado. Y muchísimo más decididos Joder, cuando claro. encuentran Saben lo que están quieren, buscando. claro. Y el problema no es plata, el problema es encontrar lo que yo quiero. Porque mientras más dinero hay, más capricho hay. De otras palabras, si yo estoy buscando una casa de $10 millones, el problema no es porque ya se sabe que vale $10 millones. Claro. El problema no son los 10 millones. El problema es que la casa cumpla lo que yo necesito, mis expectativas de espacio, de diseño, de localización. Si cumple, entonces se hace mucho más fácil el negocio con esa persona, Orlando, que con alguien de $500,000. 100 veces ese señor no está, o señora, no están contando los pennies. No, mira, este tipo de gente después que compra la casa todavía se gasta otro $1 millón en modificarla y decorarla. Así. De hecho, y esto se sabe, eso lo sabe. Cuando estás trabajando con clientes de alto nivel o cuando se está haciendo una inversión de alto nivel, cuando es un barco, cuando es una casa, se separa generalmente entre el 10 y el 15% para ponerla a la condición que yo quiero. ¿Ok? Compré un barco, compré una casa, ok, costó 2 millones, se separan $200,000. Costó 10 millones, se separa 1 a 2 millones, a $1,500,000. No, pero es que la casa está nueva, sí, pero yo la quiero poner a mi manera. ¿Ok? Entonces, como dice Tomás, no es cuestión de plata, es cuestión de que lo encuentres. Tú tienes que estar preparado. Orlando, mira el comentario, Jennifer. Adelante. Yo quería complementar por todo lo que decía Tomás y justo lo que acaba de decir Orlando. No solamente, Tommy, buscar la casa que quiere, es que nosotros seamos el agente que lo pueda ayudar. Correcto. Y viene desde una transformación de no vender, como nos dicen en el coaching, desde el bolsillo. Porque a lo mejor la necesidad que tenga el agente en ese momento lo lleva a buscar las casas que no van a resolverle el problema. Y cuando el cliente identifica en ti una persona, un agente profesional que lo quiere ayudar más allá de lo que pueda estar pensando y se mete en su realidad, allí es donde nosotros le generamos esa confianza al cliente y se queda con nosotros no solo por una casa, por muchas más y con el entorno que les rodea. Pero es la transformación que vivimos también en esta comunidad, es importante, además de esas propiedades que podamos conseguir. Y hablando, perdón, de... Vamos con Víctor y después vamos con Ana. Adelante, Víctor. Disculpan, simplemente quería complementar que todo se reduce en la gran mayoría de veces, Orlando, esas limitaciones mentales que manejamos cada uno de nosotros. Y esto aplica a aquella persona que empieza quizá con el mercado de las rentas y la persona dice, ven acá, ¿yo cómo me voy a meter con compradores y con las rentas? Relativamente pensamos que es más difícil trabajar con primeros compradores y entonces empezamos a desarrollar ese proceso mental y decimos, ven acá, sí podemos hacerlo. Y después entonces estamos con esos primeros compradores y vemos la opción de, ok, podemos trabajar con inversionistas locales. Y ahí precisamente vuelve otra vez. Yo creo que son procesos... ¿Qué te tomaste hoy, Víctor? Yo creo que son procesos donde, una vez más, es el crecimiento, el desarrollo de nosotros mismos, donde simplemente vamos entrando a nuevos estados de conciencia, donde vamos rompiendo esas barreras, primero inicialmente mentales, de creérnoslo, de convicciones, y vamos trascendiendo. Entonces, yo creo que aquí es entender para quienes están iniciando, para quienes llevan mucho tiempo, esto es simple y llanamente seguir alimentando esto, y volvemos al principio del programa, Orlando, seguir alimentando esto que está aquí y seguir alimentando este cuerpo que es el templo. Muy bien. Víctor, lo acabas de poner desde el punto de vista inmobiliario para que todas las personas que nos escuchan del día de hoy lo entiendan. ¿Qué es más fácil, trabajar con personas que buscan una renta o primeros compradores? Primeros compradores. ¿Qué es más fácil, trabajar con primer comprador, una persona que va por su segunda o tercera compra? La persona de segunda o tercera compra. ¿Qué es más fácil, trabajar con la persona de segunda o tercera compra o un cliente internacional de mayor nivel o un cliente internacional de mayor nivel? Entonces, te estamos demostrando, ¿ok?, que mientras tú más creces, vas a encontrar clientes que son más fáciles, que son un deleite con quien trabajar, y tú lo que tienes que hacer es simplemente desarrollarte cada vez más. Por eso es que ves que una persona que a veces no es creíble para una persona de $100,000,
que una persona gane $1 millón? ¿Cómo es posible que yo, con todo el trabajo que la persona de $60,000 al año trabaja infinitamente más que una persona de $600, $700,000 al año? ¿Por qué? Obviamente, porque el tipo de cliente, el tipo de conocimiento que tiene es muy inferior y le toma muchísimo más generar una 10ª parte que lo que le toma generar. Toma con esa casa de 10 millones, la comisión por lo menos en esa casa son $300,000, que una persona le tomaría, a la gente promedio, le tomaría más de 3 años de trabajo, incluyendo muchos sábados del año, para llegar a ese monto. 3 años.